Pues no, a intentar hacer un resumen de mi labor como facilitador del proceso de paz es largo, son 14 años, los 8 años con el expresidente Álvaro Uribe Vélez intentando hacerlo, y 6 años que se cumplen, Juan Guillermo, se cumplen el próximo martes a las 11:30 de la mañana, el 6 de septiembre del 2010, me reuní con el presidente Santos en el despacho de él, obviamente, y llevaba apenas 29 días de posesionado como presidente de su primer mandato. Y ahí yo le había mandado una carta, le había propuesto lo que sucedió en La Habana, se le había propuesto que sucediera en Suecia. Y ahí como hablamos largo, de las 11:30 de la mañana a las 2:15 de la tarde. Y ahí se originó el mensaje de él a Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, pues a las FARC, a través de ellos dos, y mensaje que entregué el 14 de septiembre del año 2010 al Estado Mayor Central de las FARC, comandante general, a través de Pablo Catatumbo. Doctora Costa, antes de que le pregunte a Andrea y por supuesto el doctor León Valencia, yo quiero pedirle un favor. Usted es economista, usted es un apasionado por el cooperativismo, ha estudiado cooperativismo en Israel, en Alemania, usted es una persona además que le encanta ayudarles a los demás, siente como propio el dolor de los demás. ¿Cómo logró que tanto las FARC como el Estado colombiano creyeran en usted como facilitador? Pues se hace camino al andar, como dice Machado, ¿no? No, en el año 98 conozco a Pablo Catatumbo subiendo las montañas vallecaucanas de la cordillera central de Tuluá para arriba, llegando a Barragán Alto. Ahí iba a visitar un proyecto de retención de desplazados. ¿Para qué? Para visitarlo porque me habían contratado para buscar recursos de apoyo al desarrollo del tercer mundo en países europeos, y fui a ver el proyecto para replicarlo. Y ya llegando a Santa Lucía, cerquita de Barragán, me paró un retén de la guerrilla, yo no los conocía, un poco uniformados, y me dijeron, me tienen que seguir, y llegué a una casa de una hacienda, y un señor de civil, me hicieron sentar en una, me invitaron a sentarme en una sala, y un señor de civil salió y me dijo, disculpe, lo haya hecho venir, usted que anda por aquí, en esa camioneta tan elegante, una Toyota 4x4. Y le dije, yo soy este, y saqué mi hoja de vida del maletín que la llevaba, y él la leyó, y ahí él le pareció pues muy importante que yo hubiera sido funcionario de la FAO y de la OIT, de las Naciones Unidas, de ambas organizaciones. Y ahí conversamos, y él le dijo, usted no me ha dicho quién es usted. Digo, ¿quién soy yo? Le dije, usted es usted es Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, muy amigo de Guillermo González Alfonso Cano, y usted se casó con María Isabel Mazo, psicólogo de la Universidad Nacional. Le dije, ¿y usted por qué sabe tanto de mi vida? Porque yo soy de la Nacional, y yo lo veía a usted allá, pero pues usted no estudió allá porque usted era mamerto de la JUCO. Y conversamos en un grado de confianza, y eran las 9:30 de la mañana, a las 11 de la noche, Pablo y yo seguíamos hablando de historia y de política. Y bueno, es muy largo y seguí volviendo, y se fue generando una confianza con Pablo, con el comandante, y esa confianza se fue generando con otros comandantes, y venga y vaya, y ahí se generó una confianza. Se inició hablando de historia y política, no hablamos de paz, al comienzo no hablamos de eso. Andrea. Doctora Costa, menciona usted que ya había bastante tiempo de acercamientos en los que usted también fue partícipe. ¿Qué cree que hizo que fuera este el momento propicio para que se iniciaran los diálogos? Pues como le digo, en el año 98 lo conocí a Pablo, y conocí las FARC, varios comandantes, y fui conociendo. En el año 2002 llega el doctor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. Yo al doctor Álvaro Uribe lo conocía cuando fue senador anteriormente, creo que en el año 90, porque él fue el ponente de la ley 79 del cooperativismo. Yo en ese momento era presidente de la Junta Nacional de Financia COP, que era el organismo cooperativo más grande del país, 1.200 cooperativas. Entonces yo le reunía cooperativas en diferentes ciudades del país, y el senador Uribe Vélez, de la época, presentaba la ley 79, el proyecto de ley, pues recibir, digamos, opiniones sobre ese proyecto.
Me lo había presentado al doctor Álvaro Uribe, me lo había presentado el doctor Ernesto Samper Pizano, que a quien conocí cuando era vicepresidente de ANIF, el presidente de ANIF era Belisario Betancur. Bueno, son historias y una cosa va llevando a la otra y ahí nos fuimos conociendo. En el año 2002 se presenta una coyuntura fatal, complicadísima, que fue el secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca. Y ahí cae un diputado, hijo de un senador amigo mío, sigue siendo senador y no, senador ya no es, sigue siendo amigo, Carlos Barragán. Ahí cayó Carlos Alberto, hijo de Carlos, y yo llamo a Carlos y le digo, hablemos. Y hablamos el mismo día, al otro día del secuestro. Y él llama a Luis Carlos Restrepo y Luis Carlos Restrepo viene a Cali y conversamos y Luis Carlos Restrepo, yo le digo, yo puedo ayudar, pero con autorización escrita, y desde eso la mantengo en el bolsillo. Y llama al presidente, el presidente, yo le digo, pásemelo, hablé con el presidente, él siempre me dice, bueno, me decía, yo no sé si ahora me sigue diciendo, me decía, Henry querido, ¿cómo le va? ¿Qué hay de Julieta? Y nos saludamos y le dije, y mandó la autorización, autorizó al doctor Luis Carlos a que le hiciera. Y ahí empezamos, ahí empezó eso con el doctor Álvaro Uribe, en sus 2 mandatos, y digamos, eso empató con la llegada del presidente Santos a la presidencia, que yo le mando una carta al presidente Santos en julio 12 del 2010, proponiéndole, como les decía hace un rato, lo que sucedió en La Habana, el contenido de lo que debían discutir, o proponía yo que debían discutir, son 2 páginas, y diciéndole que era en Suecia. Yo ya había conversado con Lena Nostrum, embajadora de Suecia en Colombia, y todo estaba arreglado. Lena Nostrum había conversado con el con el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, todo estaba conversado. La prueba es que en noviembre del año 2010, el presidente Santos en Nueva York habla con el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, un poco para confirmar eso, y se confirmó. Después eso no se pudo hacer en Suecia y pues se hizo en Cuba, que es una historia, otra historia, ¿no? Doctor León, si es tan amable y le pregunta al doctor Henry. Henry, ¿por qué las FARC no se sentaron con Uribe y por qué se sentaron con Santos a negociar? ¿Qué ofrecía Uribe y qué ofreció Santos? Y por qué esa historia es muy importante, porque hay muchas versiones de eso, y entonces creo que es muy importante saber qué ofreció Uribe que los que no aceptaron las FARC y qué sí ofreció Santos que aceptaron las FARC. León, no es tanto porque las FARC, ¿cómo es? Tú me preguntas por qué Uribe se sentó con las FARC y por qué Santos no, ¿por qué las FARC se sentaron con Santos y no se sentaron con Uribe a negociar? Es así como simple. Hubo muchos intentos de acercar al presidente Álvaro Uribe con las FARC, muchos, de los cuales yo pues fui, llevé intentos, cosas. Pero siempre el expresidente Uribe, en ese momento presidente, me decía, Henry, es que usted me tiene que decir dónde se van a encontrar, dónde va a encontrar el doctor Luis Carlos con ellos, con la FARC, él habla en singular. Y yo le decía, presidente, no, yo no puedo, primero porque no sé dónde, a uno le dicen, vaya por una carretera y para le sale alguien. Y segundo, porque si así yo supiera, no le puedo decir por razones de seguridad. Y él me respondía, Henry, es que yo tengo responsabilidades de Estado, yo no puedo dar el alto comisionado de la paz y ir de por allá a estar en un lugar que las fuerzas militares no sepan. Ese era un factor. El otro, era que él me decía, Henry, yo no voy a discutir con ellos cuáles causas de cuál insurgencia, no. Yo lo que necesito es que ellos entreguen esos fierros, organizamos eso, ellos entregan esos fierros, y una vez me dijo en el junio 16 del 2006, a las 11:30 de la noche en el Hotel Intercontinental de Cali, me dijo, Henry, dígales que entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy y él los recibe a todos allá. Yo le dije, no, presidente, yo no les digo eso porque eso mata cualquier posibilidad de acercamiento, y además la ley de destierro se acabó en este país hace más de 100 años. Pero después con el tiempo, en esa noche no se lo dije porque pues era también demasiadas cosas.
pues eso si se hubiera dado León, mandar supongamos que la FARC hubieran aceptado mandar toda la para Francia, significaba nada más y nada menos que la impunidad, porque los iba a mandar sin juzgarlos. Entonces, pero no se pudo, no se pudo. Él dio un paso muy importante el 5 de marzo del año 2010, cuando me encontré con él, 6 de la mañana, en los bajos, allá abajo en el parqueadero de Residencia Nariño, enseguida de Casa Nariño, y con el doctor Framper le propuse que fuera en Suecia. Él me dijo que no, que se echaba encima Europa, la Unión Europea. Y yo le dije, presidente, entonces, ¿dónde? Me dijo, Uruguay o Chile. Le descarté a ambos, por razones, el uno de, pues, llegaba un estupamano y a veces los problemas con los de izquierda más complicados que los de derecha, y el otro, Piñeira, le había llegado un terremoto. Le propuse Brasil. Recuerde, León, que en abril del año 2010 se produjo en esa Semana Santa, ese jueves de Semana Santa de ese abril, se produjo la liberación de Clara Rojas, Moncayo, aquello que terminó en esa foto, pues que se volvió mediática, esa foto de Piedad Córdoba y Iván Márquez y Chávez, todo eso se produjo en ese abril, y estamos hablando en marzo. Entonces le propuse Brasil, el presidente me aceptó, y bueno, ahí se hizo una carta, porque le propuse que era por escrito, se mandó la carta, y en abril 5, el presidente, como dicen allá en su tierra y en la mía, botó la enjalma, y en la catedral de Bogotá, pues les dijo de todo, pues terroristas, bandidos, toda esa cosa, pero eso no era grave. Lo grave es que les dijo, con ustedes nunca me siento. Entonces, un mes antes les había dicho, yo ya había llevado el mensaje, y ahí les dice, no me siento. Entonces, el 7 de abril las FARC responden, bueno, usted dijo que no se sentaba con nosotros, entonces, bueno, listo. Ahí está el mensaje, aparecerá el mensaje pronto. La respuesta, pues, de las FARC.